Buen día, Paula Quevedo. Muchas gracias por atender los días sábados. Bienvenida al Soltate. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, escuchaba ahí la introducción. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué nos podés decir de esta situación que se vivió en vivo y en directo? Bueno, tuve la oportunidad de ver la crisis convulsiva que hizo el jugador y este tipo de crisis convulsivas, de las cuales hay de diferentes tipos, es la que más comúnmente podemos llegar a encontrar. Es una crisis convulsiva generalizada. Yo vi que él lo que hace es, en uno de los videos se ve muy clarito, hace un cierre del puño derecho y hace una extensión del brazo derecho y también del miembro inferior de la pierna. En realidad, ese tipo de crisis se llaman tónico-clónicas generalizadas, porque primero hay una fase de rigidez y luego del temblor característico, que son, digamos, las dos fases que tiene este tipo de crisis convulsiva. En realidad, a ver, la crisis convulsiva es el síntoma de una enfermedad que se llama epilepsia. Pero claro, una primera crisis convulsiva en la vida no hace al diagnóstico de epilepsia, porque en diferentes circunstancias uno puede hacer una convulsión y no ser una epilepsia, ¿no? Entonces uno siempre para hacer un diagnóstico debe esperar un segundo evento, pero digamos paralelamente uno empieza a investigar las causas. Eh, a ver, y digo solamente dos renglones, agrego a lo que, lo que le pasó a Altamirano. Él tiene primero, las crisis convulsivas en hombres y de 24 años, secundaria a una trombosis de seno venoso, que es lo que él en realidad tuvo, no es común. La trombosis es la formación de un coágulo dentro de una vena gruesa que tenemos en la parte central del cráneo, eh, y es la formación de un trombo o coágulo dentro de ese seno venoso que es común en mujeres en el puerperio, o durante el embarazo o luego de dar a luz. Pero claro, en el caso de Altamirano, hay que empezar a investigar las causas de estas trombosis. Esto es un ACV de origen venoso, en realidad lo que él tuvo. Claro. Volviendo a qué se hace en una crisis convulsiva, bueno, lo primero, hay un mito de que hay que meter algo en la boca porque se puede tragar la lengua y esto en realidad no es real. La lengua no es algo que tengamos suelto dentro de la boca, sino que tiene una base de inserción, entonces no se puede tragar nunca. Por lo tanto, nunca vamos a intentar meter algo dentro de la boca. Sí vamos a ver que la lengua en realidad es un músculo y como toda la musculatura en general en una crisis convulsiva, se hace un rollito para atrás y obstruye parcialmente la vía aérea. Por eso en una crisis convulsiva vamos a ver que el paciente muerde fuerte, de ahí que tampoco podemos meter dedos ni nada de esto porque nos podemos lastimar nosotros. Y este rollito para atrás va a hacer que al obstruir la vía aérea aparezca un ronquido. El ronquido hace que además se asocie a la cialorrea, que es la salida de saliva por la comisura labial, que suele tener algo de sangre, suele ser sanguinolenta, porque si la lengua se hace un rollito y en la mordida se lastiman los bordes de la lengua. ¿Qué hay que hacer? Entonces, no meter nada dentro de la boca, pero sí tratar, tengamos en cuenta que el paciente o la persona está rígida, tratar de lateralizar la cabeza para desobstruir la vía aérea. Vamos a sacar todo lo que haya en el cuello. Corbata, bufandas, pañuelos, si botones prendidos hasta arriba. Vamos a tratar de liberar el cuello y de girar, lateralizar la cabeza. Nunca hacer maniobras bruscas.
¿no? Sino que en la medida que la rigidez del cuerpo en el medio de una crisis convulsiva lo permita, vamos a tratar de solo esto. ¿Qué es lo, digamos, lo más peligroso en una crisis convulsiva? El golpe. Entonces, teniendo en cuenta que primero hay una fase de rigidez y luego de temblor, puede haber golpes consecutivos de la cabeza contra el suelo. Entonces, tratar de poner una almohadita. Vamos a usar una campera, un abrigo, la mano, lo que tengamos cerca para que la cabeza no se golpee. Eh, Esto de intentar tomar a la persona para que deje de, o para que salga de la crisis, tampoco es conveniente, porque en esto de intentar tomarlo, vamos a prolongar la crisis. Entonces, solo dejarlo, una crisis convulsiva, dura de 30 segundos máximo 2 minutos, y estoy hablando de una barbaridad. Aunque siempre, digamos, es muy subjetivo. Si yo le pregunto al familiar cuánto le duró la crisis convulsiva, dicen como media hora. No es posible. Siempre son 30 segundos a 2 minutos como mucho. En el transcurso de la crisis, los ojos se van hacia atrás. Eso se puede ver también. Los ojos se van hacia atrás y luego de la fase de rigidez viene una fase de temblor para terminar en una de relajación y sueño. Hay una persona después de una crisis convulsiva, lo más probable es que necesite dormir y descansar, que esté confuso, que le duele la cabeza. Eh, digamos, en los diagnósticos diferenciales, cuando la consulta es, vengo porque tuve una convulsión, yo pregunto, ¿usted se acuerda del episodio? Y tiene que haber una amnesia de lo ocurrido. Y luego, ¿y cómo se sintió cuando pasó el episodio? Y la persona debe decir, estaba cansada, me dormí, me costó ubicarme. Otro tema es las crisis convulsivas comiendo. Eso es un gran tema. Lo que sí, digamos, la complicación acá obviamente es el ahogo. Entonces, eh, no lo voy a poner acostado boca arriba porque voy a Claro. favorecer que se ahogue. Entonces siempre volvemos a lo mismo, lateralizar o girar el cuerpo, si lo permite, hacia un costado. A veces, si en la primera parte o los primeros segunditos que empieza la crisis, si puedo rápidamente liberar algo de la boca, genial. Pero si no, bueno, lateralizamos lo que más podemos, ¿no? Y también, Em, digamos perdón, que una doctora, crisis convulsiva, la forma digamos, si están en su casa, uno para terminar con la crisis no se puede hacer mucho, hay que medicar. Pero naturalmente la convulsión va a terminar al cabo de unos segundos, unos minutos, ¿no? de- también debemos llamar a la ambulancia, que es que además de ese episodio que estamos viendo, que usted decía, no dura más de 1 o 2 minutos, uno dice media hora, porque esos momentos son eternos. Después debemos llamar a la ambulancia, ¿cómo sigue eso? Bueno, sí, hay que hacer un control de signos vitales por lo menos. Pasa que lo más común es que la ambulancia llegue y el episodio haya pasado, ¿no? Pero sí hacemos un control de signos vitales, donde ahí la persona puede estar con la tensión alta, pero por la misma convulsión, no porque la tensión alta sea una causa de una crisis convulsiva. Entonces la persona puede estar con la tensión alta y puede haber elevado la temperatura corporal. Y acá hago un paréntesis. Hay crisis convulsivas por fiebre, especialmente en la infancia. Esto se da porque los niños no tienen todavía la madurez suficiente en el sistema nervioso central. Hay una región en el sistema nervioso que se llama hipotálamo. Ese es el que regula la temperatura de nuestro cuerpo. Y en los niños esto está inmaduro. Por eso que hasta los 5, 6 años, uno puede esperar una crisis convulsiva por fiebre en niños. Y no quiere decir que ese niño en el futuro vaya a ser un epiléptico, ¿eh? Es solo producto de esta inmadurez del sistema nervioso.
Entonces, llamar a la ambulancia, primero no ponernos nerviosos, no alarmarnos, no alarmar a la persona que está en la crisis, aunque vuelvo a aclarar, hay un diagnóstico diferencial. La persona que sufre la crisis no se entera que la está sufriendo, ¿sí? Y controlar los signos vitales por lo menos. Otra cosa es una complicación que es una crisis convulsiva atrás de otra. Eso ya es una urgencia neurológica que se llama estado de mal epiléptico y ahí sí la ambulancia debe medicar o por lo menos derivar con urgencia porque eso estamos hablando de otro cuadro que no es esto puntualmente que hemos visto en el partido, ¿no? Bien. Doctora, consultarle, ¿sí? Porque estamos hablando de qué hacer y, por ejemplo, qué no hacer. Sentimos que va a tener temperatura, que va a tener la tensión alta. No medicar sería una de las posibilidades, por ejemplo. Sí, no medicar, no damos agua, no se echa aire, no se da azúcar, no se da sal. Recuerden que el paciente está como en un periodo de confusión, entonces no le vamos a dar nada ni para que tome ni para que coma por el riesgo del ahogo. Y esto del perfume, levantar las piernas, intentar levantarlo para sacarlo de ese estado, tampoco, porque vuelvo a repetir, uno prolonga más la crisis, entonces tratar de dejarlo tranquilo, eh, evitando esto, fundamentalmente los golpes e intentando tomarlo lo menos posible. No Eh, agarrarlo, no agarrarlo para que deje de moverse. Exacto. Uno lo que siempre intenta hacer es tomarlo para que deje de sacudirse y no. Digamos, la crisis en sí es esta, tiene esas dos fases y va a salir y se le va a pasar al cabo de estos segundos o estos minutos. No es, Eh, doctora, esta situación dada por el jugador de fútbol, una persona con una preparación física importante, o cualquier persona en su casa no tiene relación con la presión física o con el deporte, o sea, le puede pasar a cualquier persona. Usted decía recién en los niños con fiebre alta o bueno, los adultos sí se requiere después eh, una investigación médica o una consulta médica, pero no se relaciona a un deportista de élite, ¿o sí? No, de hecho es rarísimo y es muy poco frecuente y más con el estado físico de él, ¿no? A ver, hay una causa que pueden ser los trastornos sanguíneos, trastornos de coagulación, donde hay personas que tienen predisposición naturalmente, que puede ser genético, hay que investigar acá los antecedentes hereditarios, tienen esta tendencia a formar trombos o coágulos. Ujú. Entonces, una primera causa, y me parece que dada la edad, una primera investigación sería por el tema hereditario. Claro. Eh, y por el otro lado, ¿no? Digo, porque supuestamente es una persona sana, joven, y estamos hablando del sexo masculino. Cuando anteriormente dije, estas Sí. trombosis de seno son especialmente frecuentes en mujeres después de los 40 años y en el transcurso de un embarazo o posembarazo. Acá el diagnóstico de una trombosis de seno, como en el caso de él, es, digamos, bastante simple. Con una resonancia, una angioresonancia, se puede llegar al diagnóstico y a partir de ahí empezar a investigar las causas. Siempre Claro. que hablamos de personas jóvenes, estamos hablando de primero descartar lo genético. Y en segundo lugar, el tratamiento también es bastante simple. Ahora, simple, pero no sé, en el caso de él, me parece que es no, un poquito más riesgoso. ¿Por qué? Porque se dan anticoagulantes. Uno Claro. empieza a medicar Claro. eh, con este tipo de tratamientos para evitar la formación de trombos o para disolver los coágulos. Y una persona anticoagulada, uno lo primero que indica es ojo con los golpes. Entonces, yo no sé la vida deportiva de él, cómo seguirá,
porque sí va a necesitar un tratamiento, depende la causa, no sé si de por vida, pero por lo menos por unos cuantos meses, ¿no? Claro. Doctora, ¿hay algunos estudios que puedan anticiparnos esto? Porque sabemos que al inicio de la temporada, en la pretemporada, los jugadores se hacen todo tipo de chequeos. No sé si puntualmente los que se hacen pueden prevenir o mencionar, anticipar o alertar en estos casos. Bueno, yo hace un ratito dije que las trombosis de seno es un tipo de accidente cerebrovascular de origen venoso, ¿no? Y el ACV le llamamos accidente porque uno tiene una prevención hasta un determinado punto, pero esto no quita que te vaya a suceder, ¿no? Uno puede tomar todos los recaudos, pero ¿qué puede pasar? Puede pasar. En el caso puntual de las trombosis de seno, resulta que no dan más síntomas que algún dolor de cabeza o hacen el debut con una crisis convulsiva. Entonces, de ahí a decir, no, nos hagamos todos una tomografía a ver si puedo prevenir esto. Y no, no tiene sentido, la verdad. Eh, Quizás con algún estudio de coagulación en algún momento, que es un análisis de sangre común, se podría llegar a presumir que un cuadro así podría llegar a pasar, pero estoy hablando hipotéticamente, Claro. ¿no? En el caso de lo vascular en neurología es así abrupto y de un momento a otro. Ojo que hay trombosis también que son consecuencias de traumatismos. Traumatismo y el traumatismo de cráneo especialmente puede predisponer a esto. Yo no sé, y a lo mejor es un traumatismo de cráneo banal, que uno se olvidó sin importancia, que uno se olvidó que lo sufrió. Y yo no sé en el caso de él si pudo haber habido algo así, no digo en el partido, pero en los días previos. No sé si habrá tenido una cefalea previa, un dolor de cabeza que quizás no le haya dado ninguna importancia. Pero lo cierto es que la prevención, y más que estamos hablando de un deportista de 24 años, yo si hubiese sido su médica y hacerle un examen general para que juegue al fútbol un chico de 24 años, lo último que se me ocurriría es hacer algo pensando que puede hacer una trombosis de seno, ¿no? Pero Claro. sería lo último. Sí. Así que yo digo, la prevención es una forma de anticiparse a esto. En este caso puntual, creo que no. Doctora, y volviendo, si bien es relacionada también con el tema, pero a la convulsión, ¿hay algo, a lo mejor no tenemos ningún síntoma, pero se puede detectar algo, uno puede decir, en un momento te puede pasar que convulsiones, hay algún estudio, o qué síntomas en la familia nos podemos dar cuenta, qué alertas tener en cuenta, digo? Bueno, digamos que cualquiera, casi cualquiera de nosotros podría hacer una convulsión en la vida y no ser un epiléptico. Por eso dije al principio que un primer episodio no hace diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ¿en qué circunstancias uno podría hacer una crisis convulsiva? Por ejemplo, si uno pasa muchas horas, muchos días sin dormir, un ayuno prolongado, alguna situación de estrés, eh, una en el hipoglucemia, que baje el azúcar. Recuerden que el cerebro funciona con azúcar, con glucosa. La glucosa no se almacena en el cerebro, sino que el cerebro la va utilizando de lo que comemos a diario. Por eso es que cuando tenemos una vida muy agitada o estamos sometidos a estrés o tenemos mucha vida de tipo intelectual, es importante tanto las horas de sueño como la alimentación. Por fiebre, dije hace un rato. Entonces hay circunstancias en la vida que una convulsión se puede tener. Yo he visto situaciones emocionales también que han hecho que haya personas que puedan convulsionar. Las convulsiones o la epilepsia, mejor dicho, que es la enfermedad que tiene como síntoma la crisis convulsiva, tiene dos picos de incidencia.
en niños y a partir o alrededor de los 55 y los 60 años. En los niños el diagnóstico es más difícil. En los niños habitualmente el diagnóstico lo hace la maestra. Hay un tipo de epilepsia que es muy común en la infancia, que es petit mal se llama, que son las ausencias. Son estos niños tildados de distraídos o que tienen problemas para aprender. Lo cierto es que estos chicos conectan y desconectan. Se les prende y se les apaga el tele muchas veces por día. Por lo tanto, estos niños que viven en la luna o que están distraídos, tienen estos periodos de ausencia donde fija la mirada, está como pensativo, uno lo llama, no reacciona, hasta que le aplica un estímulo, que puede ser tocarlo. Y ahí vuelve. Estos niños tienen habitualmente muchos problemas para aprender y el diagnóstico primero suele ser, o la primera alerta es de la maestra. Luego, hay una variedad de tipos de crisis convulsiva, donde yo digo, la del jugador Altamirano fue un tipo de convulsión que se llama tónico-clónica generalizada, las ausencias en los niños, y Sí. en el medio podemos tener las alucinaciones, que muchas veces el diagnóstico diferencial es con crisis convulsivas, son pacientes tratados como psiquiátricos y en realidad son descargas del cerebro. Las alucinaciones pueden ser visuales o auditivas. También puede haber alucinaciones olfatorias. Siento que huelo a cebolla frita. Tenía un paciente puntualmente, donde estaba sentía cebolla frita o olor a rosas. O esto de que alguien me está hablando, me murmuran o escucho un coro angelical. También estoy hablando de motivos de consulta frecuentes, ¿no? O de repente las alucinaciones visuales. Veo sombras o aparece bichos caminando por la mesa. Entonces, los diagnósticos diferenciales, que son muchos, uno es esto, las crisis convulsivas. Luego, sensación de náuseas, escalofríos, o sea, la gama de la presentación de las crisis convulsivas es muy amplia y esto depende del lugar de descarga del cerebro. Digo lugar de descarga porque la crisis convulsiva, ¿por qué se da? Porque hay un cortocircuito, para explicarlo fácilmente, en alguna zona del cerebro donde hay un grupo de neuronas que dejan de funcionar de manera correcta, hacen como un cortocircuito, ni más ni menos, y provocan este tipo de manifestaciones que son las crisis convulsivas. El estudio que habitualmente hacemos, si hay una persona que yo presumo que puede tener una crisis convulsiva o ha tenido, es el electroencefalograma. Pero claro, tampoco la cosa es tan fácil porque resulta que aún en pacientes diagnosticados con epilepsia yo puedo pedir un electroencefalograma y fuera de crisis tener un estudio normal. Entonces, ¿qué otra alternativa tengo? El video electroencefalograma, estudio carísimo para hacer, que lo Claro. usamos ya como último recurso. En el video electroencefalograma yo debo internar a la persona y por lo menos 12 horas la filmo y además le pego los cables en la cabeza para ver si estos episodios son descargas reales, es un cuadro de tipo psiquiátrico, es una simulación, cosa que también nos pasa frecuentemente, es un cuadro ansioso, es un estado panicoso, es un estado fóbico y se manifiesta de esta manera. Así que, digamos, el diagnóstico real de una crisis convulsiva, o por lo menos que aporte el 80% al diagnóstico, es con el paciente y el testigo. El testigo, que puede ser el familiar, el cónyuge, depende, la mamá, el papá, es quien determina y me dice, yo le pregunto al paciente, ¿qué sintió los momentos antes? Entonces me puede decir, un malestar en el estómago, un nudo en la garganta, me dolía el pecho y no me acuerdo más. Entonces interviene el testigo y le pregunto, ¿cómo se cayó? ¿Tenía los ojos abiertos, cerrados, hablaba?
se puso rígido, después temblaba. Y luego el paciente, cuando se recuperó, ¿cómo se sentía? Y entonces me debe decir, me costó ubicarme, no me acuerdo bien qué me pasó, estoy cansado, tengo sueño. Entonces, digamos que el diagnóstico, ya digo, o mejor dicho, aporta al diagnóstico en un 80-85% la historia clínica, el interrogatorio que hay. Para mí Claro. se llama anamnesis, el interrogatorio a la persona y al testigo. Y luego, bueno, otros estudios, por ejemplo, la resonancia de cerebro para ver si hay un tumor, si es un absceso, si es una infección, si es una ACV. Claro, achicando los márgenes. Exactamente. Ya estamos hablando de cosas más específicas ahí, ¿no? Claro. Bien, doctora, le agradecemos su tiempo y también sabemos que ya el martes está de vuelta acá en Río Primero, así que la vamos a tener de nuevo acá en el pueblo atendiendo ahí en los consultorios de Verne, así que bienvenida nuevamente a Río Primero. Bueno, muchas gracias y lo que necesiten, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias.